Caminar por este bosque es una experiencia muy fuerte. Uno se encuentra con sogas amarradas a árboles, prendas de ropa que pareciese que indican algo, tarjetas, botellas botadas en el piso, claras muestras de vida humana. Son muchas las leyendas y los hechos históricos que han hecho que este bosque se gane la fama de ser uno de los más oscuros de todo Japón. Hoy recorreremos un fragmento del inmenso bosque de Aokigahara. Fue en el año de 2019 que visité por primera vez el bosque de Aokigahara en Japón. Un sitio conocido por ser uno de los lugares donde más personas optan por quitarse la vida en todo el mundo. En aquel video de hace ya 6 años reflexionamos sobre la importancia de la vida y nos dejamos impactar por las cosas que encontrábamos en el camino. Hoy, siendo febrero de 2025, estando de vuelta en tierras niponas, tuve la inquietud de regresar a este sitio para documentar si algo ha cambiado desde aquel entonces. Comenzamos el recorrido como en aquella ocasión pasada en uno de los puntos de acceso, donde vemos uno de los tantos letreros de prevención de dañarte a ti mismo. En esta primera parte dice: tu vida ha sido concebida por tus padres, reflexiona sobre la importancia de esta misma. No tomes esta decisión solo, piensa en los demás, pide ayuda. De una vez les quiero decir que en este video vamos a repetir varios datos que seguramente han escuchado en el video pasado para dar contexto a aquellos que no han visto ese reportaje y porque sigue siendo información fundamental a conocer. Entonces venga, comencemos el recorrido resaltando que hacemos esto de la manera más respetuosa posible y haciendo énfasis en que por favor, si tú o algún ser cercano tuyo está pasando por una situación complicada, no dudes en buscar ayuda, no dudes en buscar oídos que te quieran escuchar, ojos en redes sociales que te quieran leer. Tu importancia en este mundo es lo más importante que hay. Sin más, comencemos, caminemos. Pues tan impactante como tristemente, en este bosque no es para nada complicado encontrarse con evidencias de posibles actos de autolesión. Caminamos apenas unos cuantos cientos de metros y ya nos comenzamos a encontrar con sogas que cuelgan de árboles, identificaciones regadas en el piso, botellas de alcohol y demás rastros de campamentos dejadas por personas que tal vez no planeaban salir de este inmenso mar de árboles. Aquí les dejo algunas de las tantas escenas perturbadoras que, repito, muy tristemente hallamos a lo largo de nuestro recorrido. Wow, esto está fuertísimo. Caminando acá, alguien del equipo dijo: qué curioso cómo está roto ese árbol. No sé, no pareciese que así se rompería normalmente, pareciese que fue hecho por alguien como para apoyar algo. Después fue que nos percatamos de que justo abajo de ese árbol hay una soga aquí, ¿ok? Hay una cuerda amarrada justo acá. Y por favor, no quiero que piensen que esto es montado ni nada. Híjole, tristemente lo encontramos acá y sí, pues acá está la cuerda como tal. Nos pone a pensar, imagínense que alguien rompió ahí arriba para poder tener un apoyo y que la cuerda pudiese amarrarse, y vean cómo el resto de la cuerda ahora ha sido pues enterrada con la nieve. Pues vamos a ver. No mames. Si seguimos jalando para acá, rarísimo, ¿qué vamos a encontrar? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo lleva esto acá? No manches, ¿qué hay ahí? De verdad que la cuerda sigue y está durísima. ¿Será que se amarra luego como con este árbol? No sé, a ver, esto pueden ser muchas cosas. Tampoco nos adelantemos a pensar lo peor. Puede ser que simplemente era la base para una casa para acampar. No sé, pueden ser muchas cosas, pero sí que llama la atención cómo está, pero bien abajo, y que esto claramente sí es algo pues hecho por humano, ¿no? Pues es una soga ahí. Oye, no, esto está pero de verdad que muy fuerte. No saltemos a conclusiones, pero de verdad que por más que jalas no se puede. O sea, está fuertísimo ahí abajo. Caminando un poco más nos encontramos con otro tal vez campamento. Vean cómo acá hay como una reja. Híjole, la verdad no entendería para qué es esto, pero acá estaba. En este árbol, así sobre este tronco, así está un vaso de vidrio. De este lado hay una cinta negra, una cinta de aislar amarrada. Esto miren que se ve, me atrevería a decir
decir un poco reciente y seguramente fue la marca de algún senderista para encontrar su camino de vuelta, porque esto sí se ve fresco, se ve todavía bien pegado. Lo que no se ve nuevo para nada, de hecho se ve viejísimo. Acá hay un guante amarrado a un árbol, que este guante se ve que tiene mucho rato aquí, pero de verdad mucho. Fíjense cómo incluso ya le salió aquí hongo. La cuerda de igual manera se ve viejísima. Híjole, ¿qué será esto? ¿Alguna señal como para encontrar el camino de vuelta? O pues tal vez una señal como para indicar que aquí hay algo. Pero sí, nuevo no se ve. Esto sí se ve que tiene muchísimo tiempo y está, por no decir más, extrañísimo. Ahora, si no estuviera todo lleno de nieve, tal vez estaríamos viendo más cosas, pero pues la nieve, la verdad es que está bastante profunda y sí ha cubierto la mayoría. Unos cientos de metros más adelante, aquí nos encontramos, ahora sí con estas cuerdas de orientación. Si las seguimos... Ah, no, espérense, esta acaba aquí, pero por acá encontramos otra que sí que tiene más camino, que chequen. Vean cómo empieza aquí, ok, está como amarrada acá y podemos ver que sigue por el color, pues intuimos que es la misma, por aquí. Igual que la otra cuerda, como que se entierran bajo las raíces y sigue para allá. Sí, como que sigue para allá la cuerda. A ver, realmente no creo que haya mucho caso en seguirla hasta el final, porque se ve que está viejísima. Vean cómo, o sea, de plano está bien gastada, ya como bien rota. Esto igual debe tener añísimos, porque ya incluso llega a pasar no solo abajo de la nieve, sino como abajo de repente de tierra, de raíces. Entonces debes ya tener muchísimo tiempo. Les repito que la vez pasada que vinimos había muchas de estas, ahora las han ido quitando y tal, pero pues sí que se siguen encontrando y pues claro que van a seguir habiendo más y más y más. Wow, y esto me tiene impactadísimo. Escasos minutos de caminata más tarde nos topamos ahora con una sombrilla. Esta no creo que tenga tanto tiempo, la verdad. Ah, no, ¿qué digo? No, esto tiene muchísimo tiempo. No, esto ya está enterrado hasta abajo de un árbol. Y podemos ver que está claramente bastante oxidada. De verdad, ¿cuántos años tiene que estar una sombrilla aquí para que el árbol crezca encima de ella? Vean esto. ¡Wow! Y más impresionante que eso está el hecho de que amarrado aquí encontramos el nudo de otra soga. Y vean cómo la cuerda sigue hasta arriba, hasta que llega pues, al tronco superior, como queriendo hacer una polea. Justo abajo de donde está el paraguas y tal, encontramos una botella de whisky ya bastante vencida, todavía con un poco de líquido aquí adentro. Encontramos otra botella de algún otro licor, tal vez whisky, tal vez alguna otra cosa. Y encontramos unas tarjetas acá. Esta es una llave de hotel y esta otra que dice Mágica. Esta es una tarjeta para poder pagar diferentes cosas. Ajá, Mágica o Magica. Espero de corazón que estos sean nada más señales de que alguien estuvo acampando aquí. Y espero de corazón que si alguien vino a hacer algo más allá, que no haya tenido éxito, que haya sido un fracaso. Y en todo caso, dejemos esto y con todo respeto a quien sea que haya pasado por aquí. Espero que sigas aquí con nosotros y espero que estés pasando por un mejor momento. Seguimos una guía azul un buen rato. Nos llamó la atención que era bien larga y que no está rota como muchas más que nos hemos encontrado. Caminamos y caminamos a ver si encontrábamos dónde culminaba y pues llegamos aquí a un punto donde de hecho se encuentran como varias cuerdas en una. Ya aquí se pone súper confusa la cosa y vean como que se trazan diferentes caminos. Uno sigue para la derecha, otro más adelante. No, si ahora sí que cuál seguir. Mira que confuso si de repente estás perdido aquí y dices, ay, pues voy a seguir una de estas guías y te encuentras con una encrucijada así. Está feísimo. Y aquí mismo les cuento otro de los mitos que se cuentan de aquí del bosque de Aokigahara. Y es que, a ver, repito que este es un mito. No sé realmente si haya antecedente histórico de esto, pero se dice que en este bosque familias muy pobres, pasándola muy mal, venían a abandonar a sus ancianos, a sus viejitos. Ya ancianos que estaban pues muy mal de salud. Suena horrible, pero pues es como pensaban esas personas, que representaban una carga para las familias. Entonces lo que hacían era que traían a sus ancianos aquí al bosque, los dejaban, evidentemente pues con este frío y estas condiciones que estamos apreciando, los ancianos se perdían y pues experimentaban sus últimos momentos entre estos árboles. Esto mismo ha ocasionado que se hayan originado muchísimas leyendas de miedo, que hay de repente voces que te llaman, de repente alguien podría estar pidiendo ayuda con la idea de realmente perderte en el bosque. Estos sí que son nada más leyendas de miedo. Lo de los viejitos
viejitos, repito, no sé si exista un antecedente realmente histórico documentado, pero de cualquier manera sí, es algo que se comenta, es una de las tantas leyendas que envuelven a este tan tenebroso lugar. Yo creo que todo lo amerita, y más que estas leyendas y tal, todo lo que hemos visto lo amerita. Vaya dato verdaderamente muy, pero muy perturbador. Y esto está irreal, poco más, no sé, otros 15 minutos caminando, otra soga más. Vean, acá clavada en la nieve, y si vemos para arriba en el árbol, chequen cómo, ahí está, con un nudo bien amarrada. Claro, pues se rompió, luego cayó para acá. Tal vez alguien acampó aquí, colgó ahí una lámpara, no sé, porque sí que se ve que es una cuerda pues muy delgadita, ¿no? Muy sencillita. Entonces tal vez fue como para colgar una linterna, tal vez, no lo sé. Intuyo, no saltemos a conclusiones. No, y espérense, nos acabamos de dar cuenta de que esta soga sí que tiene un nudo. Vean esto, vean cómo está hecho de esta manera. Ay, no, esto está feísimo. A ver, quiero pensarlo mejor, pero en caso de que haya sido usado para algo más allá, repito, esperemos que esto no haya tenido resultados, esperemos que la cuerda se haya roto y que haya caído ahí, que nada más allá haya sucedido. Y sí que estoy impresionadísimo con la cantidad de cosas tan seguidas que estamos encontrando. Yo no recuerdo que la vez pasada haya sido así. Tal vez ahora tomamos otra ruta, tal vez ahora nos adentramos más. Impactadísimo estoy con esto. Wow, ya no tenía presente esta sensación. El silencio en este bosque es profundo. De verdad que no escuchas, pero ni un animalito por ahí. Muy de vez en cuando el chirpido de algún pajarito. Y justo ahora, en pleno invierno que estamos visitando, la nieve le da a este sitio una apariencia mucho más profunda, mucho más imponente. Y desde que llegamos ya veo una evidente diferencia, de igual manera apoyándome en prensa que leímos previo a venir aquí. Y es que si bien antes era más usual, un poquito más común ver por la región motocicletas, automóviles abandonados de personas que tal vez vinieron a adentrarse al bosque para nunca más volver a salir, hoy en día estas cifras han bajado remarcablemente, pues las autoridades japonesas han implementado ahora un método de supervisión de la región utilizando drones, y con ayuda de cámaras y de detectores de calor pueden ver si hay algún humano rondando por ahí en horas que no deberían. Entonces un equipo de rescate podría acudir a ayudarte siempre y cuando no estés muy adentro en el bosque, porque sí, no por nada a este bosque se le llama así, Aokigahara, que podría ser interpretado como el mar de árboles. Aquí es muy fácil perderse, y aprovecho para contarles una de las leyendas de miedo más conocidas de acá, y es la leyenda del listón rojo, que nos dice que muchos exploradores supuestamente se han perdido por seguir listones de color rojo. La leyenda de miedo nos dice que si sigues sin parar estos listones rojos, lo único que harán será perderte más y más adentro del bosque hasta que tu vida sea consumida por las entrañas de Aokigahara. Una historia sin duda muy perturbadora, pero repito que es ficción. Lo que realmente es perturbador aquí es lo que sucede verdaderamente entre estos cientos de miles de árboles. Los medios de comunicación reportan que la época en que más personas vinieron aquí a terminar con su vida fue a principios de los 2000. Supuestamente en el año de 2003 se registraron más de 105 casos y más de 200 intentos de hacerlo. Piénsenlo, si lo sumamos son unos 300 casos, casi uno diario, siendo uno cada 3 días que tristemente se pudo concretar. De ahí los números fueron en descenso, y si bien hoy no existe una cifra específica, se reportan muchos más intentos de terminar con la vida que personas que realmente lo hayan concretado. Y ahora, ¿por qué aquí? ¿Por qué este sitio? ¿Por qué adentrarte tanto? Pues la explicación más lógica y más realista que existe de esto es que Japón es un país en el que si decides quitarte la vida en un sitio público, tu familia podría acabar gravemente endeudada. Por darles un ejemplo, aquellos que toman la
terrible, feísima decisión de saltar hacia las vías del tren ocasionan claramente un gran retraso para todos, ¿no? Cientos, tal vez miles de personas. Entonces, esos daños ocasionados por el tiempo que las vías tuvieron que cerrarse por repararlas, por los retrasos, eventualmente podrían ser cobrados a tu familia. Les mandan una cuenta así de, ay, discúlpame que tu hijo decidió hacer esto, pero bueno, aquí te va la cuenta. Entonces, de cierta manera, es una manera empática de llegar a esto y decir, bueno, pues ¿dónde no causo inconvenientes? ¿Dónde no podría seguir causando dolor a mis cercanos, a mis vivos? Pues haciéndolo donde de verdad a nadie le importe. Esto es frísimo, que es durísimo, pero pues es la realidad, es lo que es. Ahora, por favor, no interpreten esto como que, ay, pues este es el lugar donde se debe hacer. No, simplemente es algo que no se debe hacer. Pero es la realidad, es lo que nos muestran los datos y es lo que se ha reportado a lo largo de las décadas. Caminando por aquí, viendo todo esto, no puedo evitar reflexionar y de verdad que me resulta imposible ponerme en los zapatos de alguien que tomaría la decisión de adentrarse al bosque para experimentar sus últimos momentos. Estoy hablando desde mi posición de privilegio, sí, mi posición de privilegio de bienestar emocional. Yo sé que estoy muy lejos de entender la complejidad de la mente de una persona que está triste, que está deprimida, pero quiero decir que para todos aquellos de verdad que conozcan a alguien que la esté pasando mal, que esté pasando un momento, o tal vez ustedes mismos estén pasando un mal momento, nunca subestimen el poder de expresar, de decir lo que está pasando aquí en tu mente y sobre todo el poder de escuchar. Tal vez está en ti el cambiar el rumbo de alguien más. Tal vez tú puedes ser la razón por la cual alguien cambie sus decisiones. Si llegas a encontrarte con alguien que está pasando por alguna crisis, abrázalo. Si alguien tiene ganas de desahogarse contigo, escúchalo. Y si tú eres el que necesita desahogarse, haya la manera de gritar, haya la manera de expresar lo que sientes. Ponte a escribir todo lo que está pasando en tu mente, ponte a decírselo a quien sea, a quien esté a tu alcance, ponlo en redes sociales, díselo al espejo, pero no te lo guardes a ti mismo. Tu vida, y te lo quiero decir a ti directamente que me estás viendo, que me estás escuchando, tu vida vale muchísimo. Aunque tal vez a veces no nos demos cuenta, tu existencia importa muchísimo. Y sin importar por qué estés pasando, te aseguro que han habido miles, cientos de miles, millones de personas a lo largo de los larguísimos años que ha existido la humanidad, que han pasado por lo mismito que has pasado tú, y todos aquellos han podido superarlo, han podido salir adelante. Si sientes que tienes una frustración muy grande, una decisión en tu vida de la cual no hay marcha atrás, créeme que siempre la hay. Entonces, de corazón te digo y repito, estoy hablando desde mi posición de privilegio, de bienestar emocional, pero te lo digo, vales muchísimo y mantente fuerte, porque esta vida es el reto más grande que tenemos y solamente tú puedes salir adelante. No sé, al ver todo esto está fuertísimo, no puedo evitar reflexionarlo y es lo que de corazón a ti, que seguramente no te conozco en persona, te lo quiero decir. Pues hemos regresado al punto de origen, a donde comenzamos, aún con bastante luz de día, nos mantuvimos bastante seguros y wow, qué impactante estuvo esta caminata. De verdad que me hubiese encantado encontrarme con muchas menos cosas. Me queda claro que sí, las autoridades han tomado acción al respecto, pero también tras todo lo que hemos visto hoy, queda claro que este sigue siendo un problema latente, pero así es, sin duda me quedo muy choqueado y reitero una vez más, siempre abran un oído para aquellos que los rodean. Nunca podemos meternos en mente ajena, nunca podemos saber lo que está pasando en el cerebro de alguien más. Tal como lo dice este letrero, si necesitan ayuda, búsquenla. Si conocen a alguien que necesita ayuda, proporciónenla. Y pues nada, con esto concluimos este video. Me marcho sinceramente bastante impactado. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.